Muy buenos días a todas las mamás, papás, abuelos, abuelas, cuidadores, a todos los que nos oyen. Y bienvenidos una semana más al podcast Proyecto Hijos, el programa donde hablamos de embarazo, parto, conflictos, dudas, en fin, del mundo de la crianza y de la maternidad siempre positiva. Hoy un nuevo programa. Comenzamos. Recordad que en el blog viviendomontessori.com tenéis un montón de vídeos y artículos sobre maternidad, crianza positiva y método Montessori. También tenéis disponibles mis recursos gratuitos para descargar, como una guía con 17 estrategias para prevenir y afrontar las rabietas y también un vídeo training donde os explico por qué el método Montessori es tan popular y conocido. Echadle un vistazo en viviendomontessori.com/gratis. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre la importancia de respetar los tiempos de nuestros hijos y de nuestras hijas, porque el desarrollo se produce en el interior, desde el interior del niño, de la niña. María Montessori llamó Horme, Horme, a la fuerza natural que nace desde el interior del niño o de la niña y que le lleva a conquistar cada reto a lo largo de todas las etapas de su desarrollo. El Horme, por tanto, constituye el impulso que lleva al niño o a la niña hacia la independencia. Ya hemos visto en otros capítulos de este podcast cómo el estudio de la doctora Montessori, basado en autores como Cahill y Gesell y los de Hugo de Vries, uno de los primeros genetistas y este último descubridor de los periodos sensibles en los animales, demuestran que las células de nuestro cuerpo se transforman según la función que cumplen, a expensas del ambiente. Por tanto, deducimos que el papel del adulto es el de acompañar al niño o la niña en este desarrollo, de la manera, por supuesto, más respetuosa posible, para permitir que las potencialidades que trae consigo desde su concepción en el vientre materno puedan desplegarse de la mayor plenitud posible. De aquí la famosa frase de la doctora Montessori de cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. ¿Cómo realizamos el acompañamiento? Primero será necesario establecer un vínculo positivo con el niño o la niña. Está demostrado que el amor y el cariño son la base de la existencia y que un niño o niña acompañado pero falto de amor y cariño no tendrá todo lo que necesita para desarrollarse de forma positiva. Aquí la doctora Montessori hablaba de desviaciones psíquicas. Con esta palabra se refiere a las actitudes negativas que aparecen en los niños y las niñas cuando no se han dado todas las condiciones necesarias para su desarrollo, como por ejemplo retroceso en algún ámbito de desarrollo como el lenguaje o el movimiento sin una justificación natural aparente. Ya sabemos que si las necesidades de una etapa no son correctamente satisfechas, estas necesidades volverán a aparecer en etapas posteriores, en forma de regresiones, y entonces será más difícil solucionarlas, porque los periodos sensibles se acaban, es decir, tienen una duración determinada. Pongamos un ejemplo, ¿vale? Si durante el tiempo que dura el periodo sensible del lenguaje el niño o la niña no encuentra estímulos suficientes, es decir, si no está rodeado de personas que hablan en un ambiente sano, no podrá absorber la información necesaria que le permitirá después practicar y desarrollar su propio lenguaje. Lo vamos a ver más claro aún cuando recordamos a Víctor de Aveyrón, apodado el niño salvaje, del que fue tutor el doctor Itard. Itard propuso un tratamiento pedagógico para su adaptación y trabajó directamente con el niño. De hecho, lo adoptó. En este caso, el muchacho logró significativos cambios en su conducta. Desarrolló afectos hacia sus instructores y llegó a reconocer el nombre de muchos objetos y a producir algunos sonidos sobre el modelo de palabras del francés con correcta intención comunicativa, pero no llegó nunca a aprender a hablar, seguramente porque tuviera algún problema añadido como podría ser un tipo de autismo aún no reconocido en aquella época. Este fue, sin embargo, el primer proceso documentado de educación de una persona con estas condiciones. Ya que tenemos algunos puntos importantes para saber el por qué es importante respetar los tiempos de nuestros hijos y de nuestras hijas, a través de un acompañamiento respetuoso y del amor, vamos a por el tercer punto, que es el ambiente preparado. Ya hemos hablado en otras ocasiones del ambiente preparado, de la importancia del ambiente. El ambiente, por un lado, va a determinar cosas tan importantes en el niño como la cultura, los hábitos, las costumbres e incluso la salud.
No se va a desarrollar igual un niño en Inglaterra, en una familia con personas que pueden mantener el costo de una vivienda, una sanidad y una educación, que el niño o la niña que nace en Gaza, por ejemplo, en plena guerra. Está claro, por tanto, que el ambiente es fundamental en el desarrollo del niño y de la niña y que todo lo que podamos hacer para respetarlo y enriquecerlo de forma positiva será beneficiosa para el niño o la niña en un futuro. ¿Cómo podemos preparar el ambiente para que satisfaga esas necesidades, ¿no? Seguro que me preguntáis. Ya hemos visto en otros podcasts las características de cada etapa de desarrollo y es en base a esas características que preparamos el ambiente. Pongamos, por ejemplo, el estudio realizado por María Elena Merlo Longhi, que es una licenciada en odontología y con posgrado en medicina naturista. Entonces tenemos las características del niño y de la niña de 0 a 3 años, ¿no? Desde el nacimiento. Pues el desarrollo infantil está marcado por la motricidad, aún antes de adquirir el lenguaje, sus gestos, mirada, posturas o maneras de posicionarse en el espacio son manifestaciones psicológicas que nos permiten conocerlo y comprender el mejor modo de acompañar su desarrollo. Es necesario darle al niño un entorno adaptado a sus necesidades funcionales según cada etapa. De este modo, la maduración motora, junto con la orgánica y la nerviosa, irán evolucionando de forma espontánea. Pues de esta manera se va desenvolviendo de forma más autónoma. La ayuda que provea al adulto será indirecta, es decir, que no va a intervenir. La presencia cercana y la mirada atenta son la mejor ayuda. Esta ayuda del adulto consistirá en proveer las condiciones necesarias para el desenvolvimiento autónomo y sin peligros que se desarrolle el niño, ¿vale? Estas condiciones son, por ejemplo, pues un espacio suficiente para poder realizar sus movimientos de volteo, de rectación o de exploración necesaria. Para ello, necesita un espacio mínimo sin encontrarse con límites que dificulten su práctica. El suelo es firme, pero debe ser firme pero cálido. Los muebles lo suficientemente seguros para que cuando intente ponerse en pie aferrándose a ellos, pues no se muevan o se le caigan sobre él, ¿no? Al inicio de su desplazamiento se habla de un espacio de 2 por 2 metros, aumentando a medida que progresa en su evolución, poquito a poco, ¿vale? Luego una ropa adecuada, la mínima posible, teniendo en cuenta el clima, ¿vale? Si lleva ropa, pues que sea cómoda, funcional, lo que significa que no interfiera en ninguno de los movimientos, sobre todo en las articulaciones de brazos y de rodillas. Es importante también que no lleve calzado, ya que no es necesario, ya hemos hablado también de esto, ya que la sensibilidad de sus pies es de ayuda, es valiosísima en muchas posturas y en muchos volteos. Si tiene que llevar los que sean finos, livianos y elásticos para no impedir su movilidad y solo por motivos de abrigo, ¿vale? Para andar ya y para desplazarse ya tendremos otro tipo de calzado, que ya hemos hablado de ellos en otro podcast. Luego, plena libertad de movimientos. Este punto es muy importante para un óptimo desarrollo. La mirada atenta, amorosa del adulto debe estar siempre presente, pero desde la observación y la ayuda. En algunos casos en el que al aprender nuevos movimientos no consiga avanzar ni regresar a la postura anterior, amorosamente volveremos al bebé a una posición ya conocida por él, desde donde pueda volver a intentarlo, o si se le atrapa una mano o un pie, o si se le engancha la ropa. Esta ayuda además debe prodigarse con amor y paciencia. Desde el nacimiento hasta el primer año de vida se desarrollan las condiciones fisiológicas y sociales que permiten el acceso del lactante a la vida psíquica. La movilidad espontánea pues crece en estados de tensión del lactante, sobre todo cuando se manifiesta la necesidad de alimento. Pone esto en evidencia la relación que existe entre tono muscular, necesidad y afectividad. Todos los bebés son valiosos, pero ellos solo pueden saberlo por el reflejo, por el modo en el que son tratados. Por eso es muy importante el respeto hacia el niño, ¿vale? Darle a nuestro bebé la oportunidad de desplegar su aprendizaje y desarrollo desde que el adulto lo acompañe de forma amorosa, apoyándole sin interferir nunca ni dirigir sus movimientos. Redundará en un niño dueño de su propia determinación y con bases para convertirse en un adulto seguro y respetuoso. Como podéis observar, si leemos a María Montessori, a María Elena Merlo, que me voy, es igual que estar leyendo el libro de un ser humano de Silvana Cutrocci, o el del niño, El secreto de la infancia. Este sí es el de la doctora María Montessori. Aconsejan exactamente lo mismo, un acompañamiento respetuoso y amoroso, a través también de un ambiente preparado, según la etapa de desarrollo en el que está el niño. Ahora que tienes esta información,
yo quiero preguntarte a ti, ¿no? En plan de, ¿qué ayudas? Pensad, ¿qué ayudas serán necesarias para un niño que está en una etapa de entre 3 y 6 años? Y en las posteriores. Pues mira, te voy a dejar un pequeño resumen, ¿vale? De características para cada una de las etapas que podemos deducir nosotros mismos para saber cuál es la ayuda más adecuada y un ambiente preparado. Entonces, por ejemplo, de 3 a 6 años, que es la mente absorbente consciente, es cuando se dan los periodos sensitivos, se forma la personalidad, se desarrolla el movimiento, se perfecciona el uso de la mano y existe una necesidad de lo concreto, ¿no? Una necesidad de saber que existe la realidad. El niño quiere saber qué es, por eso aparece la pregunta del por qué, ¿no? Del por qué y el qué es esto, ¿no? O cómo se llama también. Además, se da la adquisición y el enriquecimiento del lenguaje y existe una atracción por los números, por el orden, por el bien, por el mal. Asimismo, aparece la idea de un creador, ya sea lo que sea, no hablo de Dios, ¿vale? Sea lo que sea, es una característica común que aparece en esta etapa. Luego, de 6 a 12 años, en esta etapa están disponibles las herramientas desarrolladas con anterioridad. Es un periodo tranquilo, de crecimiento uniforme, en plano abstracto de la mente humana donde se organiza, ¿vale? Ese es el plano abstracto. El niño comienza a explorar la moralidad y construye una sociedad organizada. Está hambriento de cultura y tiene un interés por el funcionamiento interno de todas las cosas, ¿no? Del universo, de todo. Por lo que la educación cósmica es la respuesta a las necesidades de esta etapa, que también habla de ella María Montessori. Las herramientas con las que cuenta el niño tiene una mente que razona, tiene un gran poder de imaginación y tiene el surgir de una conciencia moral, el significado de justicia también, por lo cual la necesidad de que existan congruencia y consistencia por parte del adulto que interactúa con el niño para que el niño pueda confiar en ese adulto, ¿vale? En el niño hay una sed de conocimientos, ganas de aprender sobre el mundo, sobre el universo, sobre la cultura, sobre las artes, las ciencias. Es la etapa también de la afirmación de la personalidad individual. Después pasamos a la adolescencia, que es la etapa de los 12 a los 18 años. Aquí aparecen grandes transformaciones, tanto físicas como psicológicas. Cambios físicos. El adolescente entra a la pubertad, con transformaciones en el cuerpo y en su fisiología. Se comienza a liberar una gran cantidad de hormonas, ¿no? Cambios psicológicos. Se trata de una etapa de transición entre la vida de la familia y la integración a la sociedad, a sus iguales, por lo que se da una personalidad social, ¿no? Empieza a aumentar y a crecer la personalidad social. Las emociones del joven son frágiles, puede haber falta de concentración y reacciones violentas ante las críticas. Los adolescentes necesitan que se les valore. Es la etapa de la valoración de su personalidad, por ellos mismos y también por los que los rodean. También necesitan periodos de soledad. Existe una necesidad como de héroes, ¿no? De héroes que admirar y que seguir. Es cuando el hombre social es creado, pero no ha alcanzado todavía su pleno desarrollo. Y cuando se desarrollan estas características más nobles, aparece el sentido de justicia y de dignidad personal. Luego tenemos la madurez, que es desde los 18 a los 24 años. En esta etapa se completa el desarrollo físico y se da el desarrollo de la personalidad social. ¿Con qué? Con un autoconocimiento y una autorrealización. Es la edad de los estudios universitarios, donde el joven adulto adquiere la fuerza espiritual y la independencia, digamos que para llevar a cabo la misión personal en la vida, o sea, su misión personal en la vida. Puede trascender la tentación de poder, de posesiones, ¿verdad? Porque tiene un alto nivel de conciencia, tiene una alta ya moral y una responsabilidad universal. Aquí logra normalmente una independencia económica, ya que puede trabajar o puede estudiar, lo cual le llega a un equilibrio, ¿vale? Luego, los 4 planos tienen las características siguientes. Se distinguen tanto físicamente, mental y socialmente. Todos los planos son universales, es decir, a todos nos pasa. Lo único que los afecta son los obstáculos o las facilitaciones que se le presentan a ese niño, a ese adulto, a ese adolescente. Cada etapa es base y fundamento de la que sigue. Y si una no se satisface, se seguirá arrastrando para toda la vida. Por lo tanto, la preparación de los adultos y del ambiente para cada plano debe de ser diferente, ¿vale?
A veces me preguntáis qué podéis leer. Pues por ejemplo, muy importante aquí el conocimiento de Amy Pickler, de Moverse en Libertad, por ejemplo también de María Montessori, por supuesto, siempre. Luego también sería, por ejemplo, ¿cómo se llama esta chica? Isabel Gentil, que es podología preventiva. Niños descalzos igual a niños más inteligentes, es su libro, también os la recomiendo, ¿vale? Aparte de todos los que hemos visto, como por ejemplo Silvana Quattrocchi, que es un ser humano, María Montessori, ya lo he dicho, es en el niño, el secreto de la infancia, y yo creo que con esos libros ya podéis indagar muchísimo más e investigar y ampliar si queréis conocimientos, pero vamos, lo más importante, lo he resumido yo en este podcast, ¿vale? Y es sobre todo para saber de dónde viene y por qué. ¿Por qué decimos, pues cuando yo comento algo, el por qué siempre tiene una base, ¿vale? Y nada más, no me enrollo más. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gustas, por vuestros comentarios en iVoox y en general por todo, porque os agradezco que cada día seamos más y sobre todo que compartáis con otras familias que necesitan estos podcasts. Podéis escribirme, hacerme cualquier sugerencia en la página viviendomontessori.com/contacto y también os animo a que paséis a ver mi programa Creciendo en Positivo en creciendoenpositivo.net, N-E-T, ¿vale? Ahí es un programa que yo he creado para las familias, para las mamás, para los papás, para criar en positivo, ¿vale? Para aprender a criar en positivo, para tener técnicas, tener herramientas para el día a día, desde que nuestros niños nacen, incluso desde que los llevamos en la barriga, desde que estamos embarazadas. Y por último, no me enrollo más y recordad que los niños solo son niños una vez. Esto es súper importante, es una frase que nos tenemos que recordar a diario. Y volvemos el próximo lunes. Espero que paséis una buenísima semana.